¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí nuevamente aquí a su canal del Profe Coleccionista. Hoy vamos a hacer un pequeño directo, un en vivo más para nuestro canal hablando acerca de colecciones. No sé si a ustedes les gustan coleccionar, pero el coleccionar es una actividad muy bonita que no todas las personas realizan, pero que es muy llamativa por el simple hecho de querer juntar una colección. Hoy les voy a platicar de algunas de mis figuras que tengo por aquí. Son figuritas que ya en algún momento mostré de lo que son las colecciones de Voilà Sorpresa, y una colección de figuras de hace muchísimos años que tal vez algunos de ustedes vieron o a lo mejor no la conocen. Así que hoy les voy a mostrar esas figuritas para que la chequen, la vean, y antes de comenzar les doy las gracias por todo su apoyo, por estar aquí con nosotros, y ahorita mismo les comienzo a mostrar las figuritas. Aguántenme un tantito, vamos a girar la camarita. Ahí estamos. Bueno, no funcionó, esperen un ratito. Ahí está, ahora sí. Bien, aquí están las figuritas actuales que tengo de lo que es la colección de Bob Esponja y las de Angry Birds. Estas ya las mostré, pero aquí se las muestro rápidamente otra vez para que las vayan viendo. Tenemos a este Bob Esponja Imaginación, a este Bob Esponja rapero, bailarín. Tenemos a este Patricio. A Patricio lo tenemos en 3 diseños diferentes. Y allá en la parte de atrás pueden ver las figuritas de Angry Birds. Se los pongo más de cerca, miren. Patricio de la banda elástica, de los super conocidos. Tenemos un Patricio barril. Todas estas, ¿dónde las encontramos? En el Voilà Sorpresa. Miren qué bonitos diseños. Y esta de las más bonitas, miren. Por allá atrás tenemos la de Angry Birds, que ya la hemos mostrado igual en varias ocasiones. Miren qué bonitas piezas. Acá está Calamardo Tentáculos. Si a ustedes les gusta Bob Esponja, dejen sus corazoncitos para que yo sepa que les están gustando estas figuras. O si no les gusta Bob Esponja, tenemos Angry Birds. Miren, aquí está el famoso Red. Y así como este tenemos varias figuras más. Figuritas de Voilà Sorpresa. La colección de Angry Birds ya pasó, fue el año pasado, entre los meses de diciembre, enero y febrero. Y la colección que está actualmente es precisamente la de Bob Esponja, que de esa ya tenemos casi todas, nada más nos faltan 13 piezas nos hacen falta. Pero el día de hoy lo que les quiero mostrar, y gracias por todos esos corazoncitos que nos están mandando, muchas gracias, son figuras de una colección que tengo por acá, hacia este lado. Vamos a girar el teléfono, y es esta colección que les estoy mostrando aquí. Miren esas figuras. No sé si ustedes en algún momento la vieron, la tuvieron, la coleccionaron. Todos estos muñequitos que estamos viendo aquí son del año de 1997. ¿Quién sacó esos muñecos? Una marca de refresco muy reconocida, que es la Coca-Cola. Y se los voy a ir mostrando. Fue una colección que se llamó Hielocos Coca-Cola Aliens y Monstruos. Venían en 8 colores diferentes. Y pongamos que eran como 100 piezas. Por los 8 colores eran más, o cuando menos aproximadamente entre 700 y 800 piezas por los colores. Aquí tenemos a uno de ellos.
Los ojitos pues simbolizan el nombre de alguien, son los ojos de un alien. Quedan un poquito maltratadas porque son del 97, imagínense cuántos años han pasado. A la fecha van como 26, 27 años más o menos que tenemos estos muñequitos. Y aquí en la parte de atrás se alcanza a distinguir el logo donde dice Coca-Cola. Ahí se ve ligeramente. Este es uno de ellos, lo vamos a ir colocando aquí delante de los otros para que los vayan conociendo. Aquí hay otro. Eran de diferentes diseños, diferentes muñecos. Cada uno de estas piezas venían dentro de un sobrecito que traía 2 de estos, acompañado de 2 tarjetas, una tarjetita donde venían el nombre de cada uno con una pequeña descripción, y la otra tarjetita traía pegatinas de cada uno de estos muñecos. Ahora no. Salieron en 1997. Fue una colección muy exitosa y de las más grandes que ha sacado Coca-Cola. A este sí se le distingue bien la carita de alien. Miren, estos ojitos, si estuvieran bien pintaditos, que no estuvieran maltratados, esos ojos brillan en la oscuridad, o tenían esa característica de que brillaban en la oscuridad. Hola, profe. Hola, Zoe. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien. Aquí andamos. Gracias por estar aquí con nosotros, viéndonos. Muchas gracias a todos por su apoyo, por el tiempo que dedican a este pequeño directo. Y gracias por todos esos corazoncitos que nos están mandando. Muchas gracias. Aquí tenemos otro, miren. Este por aquí tiene como un micrófono, era como un periodista más o menos, y acá tenía como una cabecita del mundo. Eran diferentes diseños. Aquí va otro, este parece una momia, miren. Parece una momia. Obviamente en las tarjetitas que les estoy platicando, ahí venían con colores normales. Pero Coca-Cola lo sacó así con diseños de un solo color, figuritas glow, por así decirlo. Saludos a todos los que están ingresando y que nos están viendo, muchas gracias. Aquí tenemos otro, miren, este parece un chinito. Un alien chinito. Si están maltrataditos es porque yo de pequeño, pues en el 97 tenía yo, ¿qué? 11, 12 años. Y los usaba yo para jugar. Todavía jugaba yo fútbol así, como una canchita de fútbol hacía yo con ellos. Y la pelotita era una canica. Ya luego, pues ahorita ya los guardé. Y ahorita son parte de mis colecciones. Este otro parece una foquita, miren. Con una pelotita. Acá tenemos otro. Este parece como un caballero de esos soldados con armadura. Tiene su bigotito. Todos estos son de color azul claro, azul clarito, que les estoy mostrando. De hecho tengo de 8 colores diferentes. Y tal vez algunos digan que está repetido, pero realmente los tengo de otro color. Este es como un karateka. Y este es el último en color azul clarito. Parece un oso hormiguero este. Ahora vamos con unos que están en color amarillo. Este, un pescadito. Y acá igual se le ve el logo que dice Coca-Cola. Ahí se alcanza a distinguir. Este que está aquí. Para los que están entrando, son figuras de 1997 que sacó Coca-Cola. Miren lo que les decía. Esto ya pasó. Acá lo tenemos en color azul y en color amarillo. Pero como cambia el color, ya es otra pieza. Ya no puede considerarse repetida, porque es de otro color. ¿Por qué les muestro estas figuras? Porque Voilà Sorpresa nos volvió a traer figuras similares. Por ejemplo, las de Bob Esponja son glow y son a color. Y Angry Birds también sacó a color y sacó translúcidas. Ya hace algunos años Voilà Sorpresa nos sacó figuras de Among Us.
similares a los Yelocos, en varios colores igual. Por ese motivo es que me estoy atreviendo a mostrarles esta colección del baúl de los recuerdos de los Yelocos Coca-Cola de 1997. También les comparto que no fue la única colección que sacó la Coca-Cola. Sacó 2 colecciones más de Yelocos. Una de esas colecciones se llamó Yelocos Futboleros. Como su nombre lo dice, fueron muñequitos vestidos con uniformes de jugadores de fútbol que traían un baloncito también, y lo sacaron especialmente porque al año siguiente, en el 98, se iba a llevar a cabo la Copa del Mundo allá en Francia. Por eso la Coca-Cola sacó esa promoción de Yelocos Futboleros. También sacó otra colección de Yelocos que fue con muñequitos hechos con objetos cotidianos que tenemos, por ejemplo libros, teléfono, una licuadora, todo, pero en forma de muñequito. Esas se los voy a enseñar en otro video, en otro en vivo que hagamos. Hoy solamente les estoy mostrando la colección de los Yelocos Aliens de Coca-Cola. ¿Sí? Si les está gustando todo esto de las figuritas Coca-Cola, dejen sus corazoncitos para que lo hagamos nos demos cuenta que realmente les está gustando, o dejen algún comentario por ahí para que nosotros lo podamos leer. Y muchas gracias de nuevo a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Realmente a mí me gusta compartir mis colecciones con todos ustedes para que ustedes las conozcan y vayan viendo, o a lo mejor se acuerden y digan, yo tuve de esas figuras, o si las vi. Sí, o a lo mejor tuvieron la mala suerte, como me pasó en algunas ocasiones, de que ya cuando crecemos nuestras mamás se encargan de tirar todos nuestros juguetes o nuestras colecciones sin decirnos nada. Así me pasó a mí como en 3 ocasiones. Pero estos afortunadamente los logré guardar porque, como todo niño en nuestra infancia, solemos tener escondites donde guardamos nuestras cosas más valiosas o con las que más usamos. Y precisamente estas figuritas se salvaron de parar en la basura porque los guardé precisamente en uno de mis escondites. Por eso es que siguen aquí conmigo. Ahora vamos con otro color, un color rosa. Este es el tercer color ya pasamos azul, amarillo, ahora estamos con el color rosa. Este tiene los ojitos más cuidados, miren. Esos ojitos brillaban en la oscuridad. Aún brillan, pero como ya están, la mayoría tiene los ojitos peladitos, no se le distingue bien. Pero sí brillan todavía. Aquí hay otro, miren. Tenemos otro por acá. Bien, aquí hay otro. Otro más. Tal vez alguno de ustedes los conozca, o quizá cuando fue niño los jugó, los tuvo. Son del 97, todas aquellas personas que tengan mi edad, 39 años, o 38, 37, 35, se han de acordar de estas figuras. Aquí tenemos el cuarto color, un color verde también. Yelocos de la marca Coca-Cola. Y ustedes se dirán, bueno, ¿y cómo Coca-Cola antes sacaba esas promociones y ahorita casi ya no saca? Es verdad, hace mucho tiempo que no saca colecciones así. Se han enfocado más a lo que son las colecciones navideñas o colecciones del hogar, y ya no sacan colecciones como estas.
Yo estoy seguro que si Coca-Cola se animara a volver a sacar una colección así, sería un éxito total, pero no se animan. ¿Dónde encontramos figuras hoy en día? Solamente en las colecciones de Voilà Sorpresa. Ellos sí siguen sacando figuras. Ya sacaron de Bob Esponja, sacaron de Angry Birds, sacaron de Funky Punky, sacaron de Plantas contra Zombies y sacaron de Among Us, que son de las últimas que han sacado. Igual de una que se llamó Sotso Mascotes. Ya estamos ahora con un color transparente, color gris o transparente. Hola Gonzalo, por ahí, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se llaman? Se llaman Hielocos Coca-Cola de 1997, de ese año. Hielocos Coca-Cola. Si ustedes quieren saber más sobre ellos, pueden buscarlos ahí en internet. Ahí van a encontrar información sobre estos muñequitos. Hay personas que hoy en día todavía las venden. Aquellas personas que se dedican a vender, he visto por ahí en las redes sociales personas que venden los sobrecitos sellados todavía de esta colección. Cada sobrecito hoy en día está alrededor de 380 a 200 pesos. Un sobrecito sellado que te va a traer 2 piezas de estas y te va a traer las 2 tarjetitas. Pero tomando en cuenta todos los años que ya pasaron, más de 25 años, pues sí valdría la pena comprar unos cuantos para abrirlos y mostrárselos a todos ustedes cómo eran esos sobrecitos y todo lo que traía adentro. Hielocos Coca-Cola. En la parte de atrás está el logo de la Coca, aunque no se ve tan claramente en algunos, pero en la mayoría sí se alcanza a distinguir. Por ejemplo en este, miren, ahí se ve que dice Coca-Cola. Gracias de nuevo a todos los que nos están viendo. Un saludo para todos y todas los que nos están viendo, por tomarse ese tiempo para ver estas figuras. Muchísimas gracias por todo ese valioso apoyo que nos dan aquí a nuestro canal del Profe Coleccionista. Y gracias por todos esos corazoncitos que nos han estado mandando. Para nosotros es muy importante porque nos demuestra que lo que hacemos les llama la atención y les gusta. Así que muchas gracias a todos ustedes. Se los agradezco de todo corazón. Y aquí les sigo mostrando más de estas figuritas. Ya llevamos color azul, color amarillo, color rosa, color verde y color transparente. En total llevamos 5 colores. Faltan 3 colores más. Aquí tenemos otro. Y otro más. Ahora vamos con el color naranja. El sexto color naranjita. Miren qué bonitos están. Ya están un poquito desgastados, pero siguen aquí dando pelea frente a todas las colecciones actuales que van saliendo. Esta fue una colección demasiado grande, muy pero muy grande, por el número de piezas. Y el número de piezas incrementó por los diferentes colores en que salieron. Fueron 8 colores en total. Y si a cada color le ponemos unas 60 piezas, imagínense cuántas piezas son. Miren qué bonitos están. Este está un poco roto de acá abajo, pero aquí sí. Aquí hay otro. Este parece una guacamaya y el otro parecía un cotorrito. Y el último naranjita. Ahora vamos con el otro color, que es de color café.
Aquí tenemos a uno, cafecito, este puede ser una vaquita. Aquí tenemos otro. Pues es un monumento de nuestras antiguas culturas. Es que eran de diferentes diseños. Pero si les digo el nombre de cada uno, les engañaría porque no recuerdo bien los nombres de cada uno. Cada uno tenía su propio nombre. Este tiene los ojitos más cuidados, miren. Y esa parte manchita que se le ve, esa es la parte que brillaba. Ya tenemos dos más. Uno más. Recuerden, pueden seguir nuestra cuenta también. Ahí tenemos más videos de más coleccionables, de más colecciones. Y también les invito a que vayan a mi canal que tengo en YouTube, que tiene el mismo nombre, El Profe Coleccionista, por si les interesa conocer aún más sobre las colecciones que tenemos y que ya compartimos con muchos de ustedes. Son colecciones actuales y colecciones del pasado, del baúl de los recuerdos. Y vamos ahora con el último color, que es un azul más fuerte. Ya de este ya son poquitas piezas. Para todos los que están ingresando ahorita, estamos mostrando figuritas que sacó Coca-Cola en el año de 1997. Se llamaban Hielocos, Aliens y Monstruos. ¿Cómo que monstruos? Sí, porque habían otras figuritas de la misma colección, pero eran diferentes a estas, y ahorita se las voy a mostrar. Todos los que han visto hasta ahorita son parte de los aliens. Y aquí está la última, que es esta de aquí. Ahora les voy a mostrar los que forman parte del grupo de los monstruos, que eran estos así. Aliens y monstruos. Estos también son de la misma colección. Y allá atrás está el logo que dice Coca-Cola. Ahí se distingue, miren, Coca-Cola. Miren, este es uno de los monstruos. Acá tenemos otro que parece un cíclope. Otro más. Estos también tenían su propio nombre y también venían en diferentes colores. Por ejemplo, estos son moraditos ya. Colores totalmente diferentes a los aliens. Aquí hay más. Muy bien. Otro más. Y ya estamos con las últimas dos. Aquí tenemos otro. Y el último, que es este de aquí. Todos estos formaron parte de los Hielocos, Coca-Cola, Aliens y Monstruos del año de 1997. Todos estos que están viendo aquí. Se los acabo de mostrar uno por uno para que ustedes los fueran conociendo. Bonitas piezas todas. Muy pero muy bonitas. Por si no las conocían, ya tuvieron la oportunidad de conocerlas el día de hoy. Y acá atrás están las de Angry Birds y la colección actual de Bob Esponja. Así es, de esa escuela soy, de esa escuela soy. Aquí están. Muy bien. Gracias, muchas gracias a todos por haber visto nuestro en vivo del día de hoy. Muchas gracias. Les agradezco infinitamente que hayan estado hoy en nuestro en vivo donde mostramos todas estas figuras. Aún seguimos coleccionando las de Bob Esponja. Nos faltan 13 piezas para tener la colección completa y vamos a tratar de juntarla.
Ya cuando la tengamos toda completa la vamos a mostrar una por una para que conozcan cada una de las piezas. En total son 50 piezas, nos faltan 13. Ya tenemos 37, así que vamos por la colección completa. Muchas gracias a todos, saludos nuevamente y nos vemos en el próximo en vivo. Saludos, cuídense, bye, se despide de ustedes su buen amigo, el profe coleccionista. Bye a todos, cuídense, saludos.